Para linfomas en manual seteo de hematología o enfermedad de Hodgkin. Enfermedad de Hodgkin es una forma de linfoma en donde la célula neoplásica característica es la denominada célula de Sternberg-Reed. Es más frecuente en varones, presenta una curva bimodal para la edad, con un primer pico de incidencia entre la segunda y la tercera década y segundo pico hacia los 60 años. Anatomía patológica. La enfermedad de Hodgkin se define por la presencia de células de Sternberg en biopsia. Si bien hay que tener en cuenta que esta célula no es patognomónica de la enfermedad, pudiendo verse también en linfoma T y en mononucleosis infecciosa. El origen de células de Sternberg es discutido. Se considera que es un linfocito activado habitualmente B. Presenta como marcadores característicos el denominado CD15 y el CD30 o Ki1. Como variantes de la célula de Sternberg encontramos la célula de Hodgkin, que es la variante mononuclear de la anterior, y la célula lacunar, que es la variante de la enfermedad de tipo esclerosis nodular. Además de estas células, en la biopsia de la enfermedad de Hodgkin se encuentran linfocitos reactivos, histocitos, células plasmáticas, leucocitos y neutrófilos y eosinófilos. Según la relación de estos diferentes tipos de células, se reconocen 4 variantes histológicas. Clasificación de Rie. 1. Predominio linfocítico. Entre 5 y 15% de los casos es el de mejor pronóstico. Generalmente afecta a personas jóvenes, no se suele acompañar de síntomas B y se presenta en estadios localizados. 2. Esclerosis nodular. Consiste en la variedad histológica más frecuente, entre 40 y 75% de los casos, y es el segundo en mejor pronóstico tras la anterior. Se caracteriza por la presencia de bandas de fibrosis rodeando nódulos tumorales. Es propio de mujeres jóvenes, con frecuencia afecta al mediastino. Se acompaña de prurito y recidiva siempre con la misma histología. Celularidad mixta, entre 20 y 40% de los casos. Como su nombre indica, existen proporciones similares de células reactivas y células neoplásicas. Aparece sobre todo en personas de edad media, frecuentemente con síntomas sistémicos y con enfermedad extendida. Depresión linfocítica. Del 5 al 15% de los casos indica el peor pronóstico. Se suele acompañar de síntomas B, diseminación y edad avanzada. Células de red Sternberg arriba y célula lacunar abajo. Clasificación histológica de la enfermedad de Hodgkin. Esclerosis nodular. Nódulos linfáticos con bandas de colágeno. Célula de red Sternberg. Célula lacunar. Predominio linfocítico. Infiltrado linfocítico difuso. Celularidad mixta. Más histocitos, eosinófilos, células de red Sternberg y menos linfocitos. Depresión linfocítica, disminución de todos los elementos celulares. Las variantes tipo 1 y 2 reciben también el nombre de histologías favorables por su buen pronóstico, y las variantes 3 y 4 histologías desfavorables por su mal pronóstico. Diseminación en clínica de la enfermedad de Hodgkin. La forma habitual de diseminación es por vía linfática, siguiendo una diseminación de zonas linfáticas a zonas linfáticas vecinas y de ahí a las siguientes en vecindad. Este patrón de diseminación es característico de la enfermedad de Hodgkin y lo diferencia del resto de linfomas. Además de la vía linfática, la enfermedad puede diseminarse por contigüidad a estructuras vecinas y por vía hematógena. La mayoría de los enfermos se presentan con la aparición de adenopatías, fundamentalmente cervicales, y en segundo lugar mediastínicas no dolorosas, a veces incluso con fluctuación espontánea. Se describe como típico el síndrome de Hoster, que consiste en el dolor de las adenopatías tras el consumo de alcohol en pacientes con esta enfermedad. Existe afección esplénica en el 30% de los casos y hepática en el 5%, siempre con afección esplénica previa. Los pacientes presentan infecciones de repetición propias de enfermos con inmunodeficiencia celular, herpes zóster, hongos, neumocitis y toxoplasma. Estadiaje, clasificación de Ann Arbor. Estudio 1. Afección de una sola área ganglionar u órgano o localización extralinfática localizada.
Estadio 2. Dos o más áreas ganglionares en el mismo lado del diafragma u órgano extralinfático localizado más una o más áreas ganglionares al mismo lado del diafragma. 3. Áreas ganglionares a ambos lados del diafragma que puede acompañarse de afección esplénica, 3S, u órganos extralinfáticos localizados, 3E, o ambas. Dentro del 3A se subdividen 3A1, limitado a abdomen superior, ganglios portales celíacos, esplénicos y vasos. 3A2, ganglios abdominales inferiores para aórticos, ilíacos, inguinales, mesentéricos, con o sin afección de abdomen superior. Y estadio 4, afección difusa o diseminada de uno o más órganos extralinfáticos con o sin afección ganglionar. Además del estadiaje, se añade la letra A o B según haya respectivamente ausencia o presencia de síntomas B. Se denomina síntomas B la presencia de fiebre tumoral, sudoración nocturna y pérdida de peso inexplicada superior al 10% del peso previo de los últimos 6 meses. El prurito que con frecuencia acompaña a los síntomas B por sí solo no se considera un síntoma B. Debe diferenciarse siempre que si el estadiaje de la enfermedad de Hodgkin ha sido realizado sin laparotomía, estadio clínico, o con laparotomía, estadio patológico. Enfermedad de Hodgkin, ensanchamiento mediastínico. Enfermedad de Hodgkin, clasificación de Ann Arbor. 1, 2, 3, 4, A1, A2, E. Pruebas de laboratorio. Según progresa la enfermedad suele aparecer anemia. Del tipo de enfermedad crónica puede haber leucocitosis con eosinofilia y en fases avanzadas linfopenia. La velocidad de sedimentación globular se encuentra incrementada y es un parámetro útil para la valoración de recidivas. Si existe afección ósea, lo más frecuente es que ésta sea de tipo osteolítico, si bien en algunas ocasiones es osteoblástica o mixta. Entre las técnicas de imagen, actualmente la más utilizada es la TC, si bien presenta el inconveniente de que los ganglios que no han aumentado de tamaño para que se encuentren infiltrados no son detectados mediante esta técnica. Laparotomía de estadiaje, laparotomía tipo Kaplan. La laparotomía de estadiaje se realizaba antiguamente con gran frecuencia. En la actualidad solamente está indicada su realización cuando el enfermo presente una enfermedad localizada, estadios 1 o 2, y sea susceptible de tratamiento exclusivamente radioterápico. La explicación es que el tratamiento radioterápico precisa de un conocimiento exacto de las zonas sanas y enfermas. En cambio, en estadios diseminados 3 y 4, que ya precisan de tratamiento quimioterápico, no es necesario la laparotomía, ya que la quimioterapia no se aplica específicamente a las zonas enfermas. La laparotomía de estadiaje consta de esplenectomía, biopsias de ganglionares múltiples del abdomen, biopsia de ambos lóbulos hepáticos o forepexia y biopsia bilateral de cresta ilíaca. No obstante, antes de la laparotomía es obligada la biopsia de médula ósea, ya que si esta es positiva, el enfermo se encuentra en un estadio 4 y ya precisa quimioterapia, con lo cual no es necesario la laparotomía de estadiaje. Tratamiento, radioterapia. Se puede realizar radioterapia en enfermos con estadios localizados 1 y 2. En la actualidad hay tendencia al tratamiento con quimioterapia en estadios avanzados, localizados. Hay tendencia al tratamiento con quimioterapia en estadios localizados con el fin de evitar las complicaciones derivadas de la esplenectomía y radioterapia. La quimioterapia debe aplicarse en caso de estadios diseminados 3 y 4. Existen dos protocolos quimioterápicos básicos, se conocen con las iniciales ABBD y MOPP. Ambos protocolos no tienen resistencia cruzada. La MOPP presenta mayor frecuencia de esterilidad permanente, fundamentalmente en varones donde la zoospermia aparece en el 100% de los casos y de segundas neoplasias, por lo que es preferible la administración de ABBD. El número mínimo de ciclos de quimioterapia para conseguir la remisión completa mantenida es de 6 ciclos. En determinadas ocasiones se puede realizar la asociación de MOPP más ABBD, fundamentalmente en casos con criterios de mal pronóstico. Tratamiento combinado, radioterapia más quimioterapia. Esta forma de tratamiento se aplica en casos en que exista una gran masa tumoral. Se denomina gran masa tumoral bulky, la presencia de una masa de más de 10 centímetros de diámetro o la aparición en la radiografía de tórax de una masa que ocupe más de un tercio del diámetro de la radiografía. También se puede emplear tratamiento combinado en estadios localizados con síntomas B. Como complicaciones del tratamiento podemos encontrarnos con segundas neoplasias, leucemia aguda mieloblástico o síndromes mielodisplásicos tras radioterapia o quimioterapia que aparece tras 4 o 8 años de tratamiento. Esta posibilidad se multiplica por 3 si existe tratamiento combinado. Otras segundas neoplasias frecuentes son los linfomas. El principal factor pronóstico de la enfermedad de Hodgkin es el estadio, a diferencia del resto de los linfomas, donde el factor pronóstico fundamental es el tipo histológico. Recuerda, las adenopatías son propias de los síndromes linfoproliferativos de LLA, LLC y linfomas.
Son raras por tanto la LMC y otros síndromes mieloproliferativos, tricoleucemia y mieloma.